Estamos con el médico Endry Ojeda del Hospital Lascario Barbosa Avendaño, operado por la IPS Espíritu Santo. En un hecho lamentable, fallece un menor de edad en el municipio de Acandí. ¿Cuáles fueron los hechos del deceso de este menor? Eh, bueno, se trataba de pacientico, el lactante menor de 4 meses de edad, quien ingresa traído por su madre, quien en el interrogatorio pues nos expresa que el paciente tenía una evolución de 3 días, dado por evacuaciones líquidas de contenido alimentario sin moco y ni sangre, que refiere que aproximadamente eran 10 diarias, abundantes. Cuadro que no mejora, por lo que la madre decide dar leche de magnesia, y en vista de no mejoría con eso, pues decide ingresar plantas al organismo del bebé, dándole cebolla con ajo en una preparación tipo infusión que aproximadamente le dio 7 cc durante 2 días. El paciente sigue sin mejoría con la misma cantidad de evacuaciones, por lo que en vista que además se asocia que el paciente se tornó somnoliento, con poca respuesta al llamado, decide acudir al hospital. En el momento del hospital pues se evalúa al paciente en primera instancia, evidenciándose las malas condiciones con que el paciente ingresa. Se le habla a la madre y se le explica que pues el paciente estaba en muy malas condiciones, tenía una deshidratación severa con signos de shock, tenía además piel reticulada, que nos hablaba de que el paciente se encontraba pues con cifras tensionales muy por debajo de lo esperado para su edad. Teniendo en cuenta que además al momento de la evaluación se evidenció que el paciente, a pesar de tener 4 meses de edad, contaba solo con 4 kilos de peso, por lo que también contaba con una desnutrición proteico-calórica severa, con un percentil menor al esperado para la edad. Es un paciente que se intenta en reiteradas ocasiones canalizar vía venosa periférica, no obteniendo respuesta en vista del estado de hidratación del paciente, por lo que se decide en última instancia canalizar vena yugular externa en cuello del lado derecho. Sabemos que esto es para los que son personal de salud, se sabe que esto es una maniobra de última instancia. Se logra canalizar al primer intento previa sepsia y antisepsia, obteniendo retorno venoso, pudiendo iniciar la hidratación. Sin embargo, a los 3 minutos aproximadamente de haber colocado la vena y empezar la hidratación, el paciente se torna con mirada fija, con ninguna respuesta al llamado, por lo que además se le pregunta a la madre si el paciente en algún momento había convulsionado. ¿Por qué? Porque al momento de la evaluación, aparte de todo lo que expliqué, se escuchaban unos ruidos pulmonares muy característicos de cuando el contenido gástrico se va hacia los pulmones. Y esto ocurre normalmente cuando el paciente presenta vómitos incoercibles, o sea, vómitos en gran cuantía, sobre todo en un bebé de esa edad, o que el paciente convulsione. Si el paciente convulsione, pues el contenido gástrico se puede ir hacia los pulmones. El paciente además llegó con una saturación de oxígeno que el valor normal es de 95 a 98, 100, y el bebé llegó con una saturación de 75%. En vista de todo esto, se plantea que el paciente se encontraba en una insuficiencia respiratoria aguda, por lo que se decide, en vista de que posterior a su llegada inicia una parada respiratoria con conservación de latidos cardíacos, se decide realizar intubación orotraqueal con laringoscopio pediátrico, un tubo de 4. Se logra el primer intento de intubar, obteniendo pues respiración bilateral con prueba positiva y columna de aire. Se empieza con maniobra de ambú para mejorar la saturación del paciente. Sin embargo, el paciente no responde a la hidratación que está recibiendo y posteriormente inicia una parada cardíaca, por lo que se empiezan a hacer maniobras de RCP, de resucitación cardiopulmonar básicas y avanzadas. Inclusive se logró hacer resucitación medicamentosa. Sin embargo, el paciente no responde aproximadamente durante 20 minutos con compresiones de ciclo de 30 por 2 previo. Ya con la intubación pues se mantuvo el mismo. El paciente no respondió, por lo que en persistencia de asistolia, posterior realización de electrocardiograma, se declara la muerte a la 1:17. A la 1:17 de la madrugada. Se le explica a la madre pues que ya el paciente no se encontraba con vida, y se le explica todas las maniobras que se hizo. Cabe aclarar que el paciente en ningún momento se le colocó ningún medicamento adicional al explicado anteriormente.
que lo que los familiares vieron en el cuello no fue ninguna inyección que se colocó, fue una vía periférica, un absceso venoso periférico para poder hidratar al bebé en vista de que se encontraba en deshidratación severa y que las maniobras de intubación orotraqueal fueron necesarias por la parada respiratoria que hizo el bebé. Hay que tener en cuenta que todo este cuadro probablemente haya sido desencadenado por la diarrea que presentó el bebé. No se descarta que haya tenido una intoxicación por plantas en vista del preparado que la mamá le dio. Tampoco se descarta que el paciente haya llegado en sepsis con posterior aparición de shock séptico, que también es muy común en pacientes pediátricos de esa edad. Sin embargo, en vista de la evolución rápida del cuadro, pues nosotros no pudimos hacer los estudios pertinentes. A pesar de que le dimos todas las medidas posibles dentro de la institución hospitalaria, pues el bebé no se logró resucitar y pues falleció. Médico, una pregunta. Sabemos que pues es un menor de 4 meses, como usted lo dijo. Debe tener algunos controles de PIP, creo que se llama. Sí, claro. ¿Estos controles se le hicieron al bebé? Hay que tener en cuenta que pues el sistema fue revisado. Lo único que se tenía registro del mismo era la vacuna de nacimiento que se colocó en apartado donde él nació. Y en vista de que la mamá pues vivía en una vereda, nunca hizo control de crecimiento y desarrollo, nunca se cumplió con las vacunas y asociado a la desnutrición proteico-calórica severa que presentaba el paciente, con un paciente de 4 meses que pesaba solo 4 kilos, cuando inicialmente un paciente, el peso aproximado de nacimiento es de 3 a 4 kilos, lo esperado. El paciente tenía ya 4 meses de vida y continuaba con 4 kilos. La madre no nos supo responder cuánto pesó al nacimiento, pero esto nos demostraba pues que el paciente se encontraba en esa desnutrición. Entonces el control no se estaba llevando realmente. Médico, por último, un mensaje a esas madres acandileras para que traigan a sus bebés al control, para que en alguna situación de alguna diarrea, algún síntoma que tenga el bebé, pues no automedicarse, sino acudir al hospital Las Caro Barbosa Avendaño. A nosotros como médicos pues siempre se nos enseña que hay que respetar las costumbres de cada localidad donde uno trabaja. Sin embargo, yo siempre le voy a decir a la madre que nunca comparen la vida de un adulto o la salud de un adulto con la salud de un pediátrico. El adulto puede tomar cualquier cosa y quizás no le pasa absolutamente nada. Sin embargo, los bebés y el organismo de los bebés no son iguales. Entonces, por favor, yo lo que le recomiendo a las madres es tengan la precaución necesaria con sus bebés. Si su bebé es un bebé que está enfermo, que tiene fiebre, que se está comportando de una forma que normalmente él no se comporta, que no lo ve diferente, que es un paciente que ya tiene varios días de evolución, por favor, tráiganlo al médico. El médico es el más idóneo para decidir la actitud sobre el paciente, sobre la salud del paciente. Sabemos que la madre tiene la decisión final, pero el médico puede aconsejar qué hacer. Otra cosa, los programas no están creados solamente para dar estadísticas. Hay que entender que es importante el seguimiento del desarrollo de un bebé. Porque como en el caso del bebé que falleció, un bebé que estaba de bajo peso, y eso se puede haber pues rescatado en su momento si se hubiese ingresado. Entonces mi consejo es acudan al médico. Yo sé que a veces pues resulta tedioso, a veces pareciera que fuese una pérdida de tiempo, pero todo es necesario y no nos damos cuenta de eso hasta que pasan cosas como esa. Médico, de todos modos es una pregunta que pues toda la comunidad quiere oír, especialmente un médico. ¿No tuvo nada que ver la muerte del menor con el COVID-19? No. Hay que tener en cuenta que el paciente, como lo dije inicialmente, es un paciente que desde que llegó apartado hace 4 meses se encontraba aislado en su residencia, que no es acá propio en Acandí, y que además el paciente nunca presentó síntomas sugestivos para un caso probable. No estuvo en contacto con pacientes que venían de afuera. O sea que por el cuadro del paciente se descarta totalmente que el mismo haya sido asociado al COVID-19.